¿Qué tal amigos de YouTube? Mi nombre es Carlos y el día de hoy voy a explicarles cómo hallar el área de una figura irregular o compuesta. Primero que todo es importante conocer o tener claro cuál sería el concepto de el área de una figura irregular o compuesta. Precisamente el título lo está mencionando, ¿no? Cuando hablamos de irregular es una figura que no podemos determinar su forma, pero si observamos bien, está compuesta por varias figuras geométricas que podrían representar el total de esa figura. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver que esta figura, si aquí colocamos una línea discontinua, estamos formando un cuadrado. Si aquí colocamos una línea discontinua también, estamos formando un triángulo. Y ya tenemos en este momento tres figuras. Entonces, si yo tengo una figura irregular o compuesta, como la que estamos viendo acá, no es necesario buscar una fórmula, porque realmente no hay una fórmula para hallar el área de esta figura. Lo que vamos a hacer es descomponerla en figuras geométricas que conozcamos. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos acá un cuadrado, que le vamos a colocar de nombre f sub 1. Tenemos acá otra figura que es un rectángulo, que es la figura más grande. Le vamos a llamar f sub 2. Y tenemos una figura más pequeña, que en este caso es el triángulo. Le vamos a llamar f sub 3. Después de haber descompuesto esta figura en tres figuras que ya conocemos, como el cuadrado, como el rectángulo y como el triángulo, el siguiente paso es comenzar a hallar el área de cada una de estas figuras. Bien, ya teniendo claro entonces las figuras de nuestra figura irregular, sabiendo que ya está compuesta por un cuadrado, por un rectángulo y por un triángulo, lo siguiente que vamos a hacer nosotros es comenzar a hallar el área de cada una de las figuras. Y como las hemos marcado con un nombre, le hemos puesto F1, F2 y F3, va a ser mucho más sencillo. Entonces vamos a decir que el área de la figura F1 es igual, en este caso como es un cuadrado, sus lados son iguales, entonces voy a decir que es L al cuadrado. F2, que en este caso es el rectángulo, vamos a decir que su fórmula es base por altura, y en este caso el triángulo, que es F3, su fórmula es base por altura sobre 2. Entonces, esto es un breve recorderis para que tengamos claras las fórmulas al momento de poder hallar todas las áreas de esta figura. Bien, ahora lo que vamos a hacer entonces es hallar el área de cada una de las figuras que hemos encontrado. Vamos a comenzar con el cuadrado. Lo estoy subrayando aquí en color rosado para que lo tengamos en cuenta. Y vamos a colocarle una medida porque no tiene aquí medida. Entonces vamos a simular de que este lado de este cuadrado miden 2 centímetros, y como sabemos los lados de un cuadrado son iguales, entonces por lo tanto el otro lado medirá 2 centímetros. Le habíamos colocado a esa figura el nombre de F1. Entonces vamos a decir que F1 va a ser igual, aplicando la fórmula del cuadrado, sería en este caso lado al cuadrado, porque sus lados son iguales, entonces decimos 2 al cuadrado. Esto aquí va a ser igual a 2 por 2, y esto es equivalente a decir 4. No nos olvidemos de las unidades. En este caso, como estamos hallando el área de ese cuadrado, estamos hablando de unidades cuadradas. Entonces vamos a decir 4 centímetros cuadrados. Bien, lo siguiente que vamos a hacer ahora es hallar el área de nuestra figura rectangular, que en este caso es el rectángulo que tengo acá. Lo subrayo en otro color para que lo tengamos claro. Y este rectángulo va a tener las siguientes medidas. Entonces decimos que este rectángulo mide 8 centímetros por acá
de base en este caso, y 4 centímetros por acá de altura. Recordando entonces la fórmula del rectángulo, le habíamos colocado el nombre a esa figura que era F2, decimos que va a ser igual a base por la altura, aquí la estoy recordando, esto aquí va a ser equivalente, entonces decimos 8, que en este caso será la base, por 4, que en este caso va a ser la altura, y esto sería equivalente a decir 8 por 4, 32. Y recordemos las unidades cuadradas, en este caso sería 32 centímetros cuadrados. Perfecto. Bien, ahora vamos a hallar el área del triángulo, que es la figura que nos queda por hallar. Entonces vamos a subrayarla de color amarillo. En este caso es esta figura que están viendo ustedes acá. Y recordemos entonces su fórmula. La fórmula para hallar el área del triángulo sería, le habíamos puesto de nombre a esta figura F3, entonces la fórmula sería base por la altura sobre 2. Ese sería entonces el área del triángulo. Entonces esto aquí va a ser equivalente. La base en este caso aquí nos está marcando que es 2 centímetros. Nos están diciendo que la altura en este caso es la que aquí estoy marcando, que es la misma que tenía el rectángulo, que será de 4. Y lo dividimos entre 2. Esto aquí va a ser igual, entonces decimos que esto va a ser igual a 2 por 4, 8, dividido entre 2. Eso nos da 4. En este caso entonces, no nos olvidemos de las unidades cuadradas, 4 centímetros cuadrados. Bien, lo que ahora nos queda es sumar todas las áreas de las tres figuras que hemos hallado, de F1, de F2 y de F3. Entonces vamos a hacerlo. Bien, entonces, ¿cómo sería? En este caso vamos a sumar el área de las tres figuras. Vamos a decir entonces que F total, vamos a llamarle así, va a ser igual a la figura número 1 más la figura número 2 más la figura número 3. Recordemos los resultados de todas esas áreas. Entonces, de la figura número 1, que es esta que tenemos acá, el cuadrado nos había dado el área 4, más el área del rectángulo nos había dado 32, más el área de este triángulo nos había dado 4. Entonces, el área total de la figura va a ser igual a la suma de todo esto. 4 más 32 me da 36, más 4 me da 40. Estamos hablando entonces de 40 centímetros cuadrados. No nos olvidemos de las unidades, que en este caso son cuadradas, porque estamos hallando el área de una figura irregular. Bueno, de cualquier área, de cualquier figura que tengamos nosotros que queramos hallarle su área, vamos a hablar de unidades cuadradas, sean metros cuadrados, sean centímetros cuadrados, sean kilómetros cuadrados, vamos a tener que utilizar unidades cuadradas. Bien, espero que haya sido para ustedes muy provechoso, que hayan aprendido mucho. Si les gustó el video, por favor suscríbanse y denle like. Muchísimas gracias.